Muy buenas con todos, tengan un cordial saludos al nombre del grupo de fertilidad del suelo, quienes integran Gustavo Arango, Richard Tangoa, Nancy Gardeña, David Flores, Vanessa Chávez y mi persona José Flores. En este momento vamos a tocar el tema de calcio en las plantas y en el suelo. Para esta oportunidad, nuestra compañera Nancy va a ser la encargada de exponer el tema. Profesor y compañeros, en esta oportunidad voy a ser la encargada de exponer el tema que nos ha tocado como grupo. El tema es el calcio en las plantas y en el suelo. Para nosotros poder empezar a desarrollar nuestra exposición, hemos tenido que primero averiguar qué es el calcio. Aquí les voy a dar una pequeña introducción de lo que significa el calcio. El calcio es un elemento responsable de mantener unidas las paredes celulares de la planta. La absorción del calcio por la planta es pasiva y no requiere de fuentes de energía. El calcio se transporta por la planta junto con el agua, principalmente a través del xilema. ¿Qué es el xilema? El xilema es el tejido vegetal formado por células muertas, rígidas y lignificadas que conducen la savia y sostienen a la planta. Entonces, por lo tanto, la absorción de este elemento está directamente relacionado con la proporción de transmisión de la planta. Las funciones. ¿Qué funciones cumple el calcio en la planta? Promueve el alargamiento de la célula, reforzando la estructura de la pared celular. El calcio se agrupa en compuestos que dan estabilidad a la pared celular. También toma parte de la regulación del estoma de cultivos. ¿Y qué son los estomas de cultivos? Son poros en la superficie de la planta, encontrándose mayormente en las hojas y en menos medida en el tallo y en la raíz. También protege a la planta contra las altas temperaturas, ya que el calcio participa en la producción de proteínas que regulan el choque térmico. También contribuyen a la protección de la planta contra las enfermedades a través del refuerzo de la pared celular, anteriormente ya mencionado. Los niveles adecuados de calcio reducen la actividad de enzimas causantes de enfermedades y protegen las células de las plantas de invasión de patógenos. Y por último y no muy importante también, influye en la calidad del fruto. Ahora, las diferencias y excesos. El origen de las diferencias del calcio. Importancia de las aplicaciones foliares. La presencia del calcio en los frutos, pese ya a existir grandes cantidades en el suelo, depende de numerosos factores. Aun cuando existe calcio disponible para la absorción radicular. La absorción y la transformación de calcio desde el suelo a los frutos es un proceso muy sensible a condiciones atmosféricas y fisiológicas. Es común que aparezcan carencias de calcio en frutos, aunque el suelo y las hojas existan niveles aceptables. Esto debido a la dinámica de los nutrientes en el suelo y también el movimiento de calcio dentro de las plantas. El exceso de calcio en las plantas. En esta oportunidad vamos a hablar del cannabis. El cannabis puede demandar algunas consecuencias graves. El problema más obvio que puede encontrarse si te pasas con algún adictivo al calcio es que la quema de las hojas. La planta de cannabis reacciona a los niveles excesivos de calcio y trata de expulsarlo por sus hojas. Esto causa neurosis, más conocido como la muerte, en las hojas, con la muerte de las puntas de las hojas, que se teñirán de un color amarillo marrón. Además de causar quemaduras en las hojas
el exceso de calcio no desarrolla síntomas tan drásticos como una deficiencia. En realidad, demasiado calcio en la planta de cannabis te lleva a problemas con los nutrientes como el magnesio y el potasio. Esta situación es realmente frustrante para los cultivos de marihuana, ya que demasiado calcio bloqueará el magnesio o el potasio y la única manera de corregir el problema es tratar primero el problema del calcio. Ahora, el calcio en el suelo. El calcio en el suelo. El calcio está presente en cantidades adecuadas en la mayoría de los suelos, como elementos nutritivos. El calcio es el catión más abundante en el complejo del cambio, pero la proporción que se asimila depende del grado de saturación del suelo. El calcio fijado en el complejo coloidal y el unido con los compuestos húmedos son las formas naturales más abundantes del horizonte fértil. Una gran cantidad de calcio es absorbida por los coloides orgánicos e inorgánicos del suelo, siendo usualmente el catión predominante con el complejo de cambio. Si bien es cierto que por la fuerza con la que el calcio más 2 es retenida por los coloides, sería deseable un porcentaje de ocupación del 70-80% de las posiciones de cambio por calcio para obtener un correcto equilibrio nutricional en las soluciones del suelo del que se muestran en las raíces. Ahora, la dinámica de calcio en el suelo. El contenido medio de calcio en la corteza terrestre es del 3,64%, el quinto elemento más abundante. El contenido de calcio de los diferentes tipos de suelo varía ampliamente dependiendo principalmente de los materiales de origen y de grado que la meteorización y la lixiviación han influenciado el proceso de edafización. Ahora, las formas de calcio en el suelo. El calcio contenido en mineral o calcio estructural representa la fracción del calcio no intercambiable. En este caso está la calcita y la plagoiclasas. ¿Y qué es la calcita? La calcita es el mineral compuesto de carbono del cal blanco y la plagioclasas es un subgrupo de feldespatos que se constituyen por una disolución sólida. Ahora, el complejo de calcio con humus del suelo. El calcio intercambiable representa la fracción sorbida del complejo de cambio. Calcio en solución. Se encuentra en pequeñas cantidades, pero hay una rápida reposición a partir de la fase del cambio. Con muchos suelos principales de fuentes de calcio, las plantas del calcio intercambian el calcio y los minerales fácilmente. En muchos suelos, la principal fuente del calcio para la planta es el calcio intercambiable y el calcio mineral, fácilmente meteorizables como carbonatos. Ahora, las fuentes del calcio en el suelo. Las fuentes principales, en ellas podemos encontrar al feldespatos, al filosilicatos, insolicatos. En los minerales secundarios ya podemos encontrar los mollitas, a las hillitas y a las vermiculitas. En el formato de carbono encontramos la calcita, la dolomita
la creta y la caliche. Y en otros ya encontramos el yeso y el fósforo de calcio. Algunas de las principales funciones de calcio en el suelo. Se considera un elemento floculador, ya que forman complejos o puentes con arcilla y ácidos húmicos. De esta forma crean una especie de columna o puentes cementantes que es capaz de soportar los agregados del suelo para que ésta mantenga su forma y no se destruya con el paso de la maquinaria o por los efectos de la erosión. Por ello, el calcio tiene fuerte impacto en la aireación del suelo para permitir la vida de la microfauna benéfica aeróbica, logrando así un impacto directo de la rizosfera en la planta. Y ahora, ¿qué es la rizosfera? Es la parte en la que se encuentran las raíces. También contribuye al mejor equilibrio entre la atmósfera exterior, que es el complejo de gases, y la atmósfera interior en el suelo. Favorece una mejor circulación de agua en el interior del suelo, evitando así el taponamiento de los poros y sus contenidos de aire o agua. Es capaz de elevar el pH. Sirve como alimento para los diferentes microorganismos y vegetales que están presentes en el suelo. Contribuye la reducción de agresividad o virulencia de ciertas enfermedades que se desarrollan en el suelo, como el caso de la fusariosis. Factores de los suelos que afectan la disponibilidad del calcio. El pH del suelo. Los suelos ácidos tienen menos calcio y los suelos más altos en pH normalmente tienen más. El C y C. Suelos bajos de la C y C tienen menos calcio y suelos elevados de la C y C tienen más, que nosotros ya sabemos que son siglas de la capacidad de intercambio catiónico. Asimismo, el agua al cultivo. Como un dato extra, compañeros, les puedo compartir que la cantidad total de calcio en el suelo es variable. En suelos áridos o calcáreos, niveles muy altos. En suelos viejos de los trópicos, bajo nivel de calcio. Y en los suelos arcillosos contienen más calcio que en los suelos arenosos. Para ya ir finalizando, acá les voy a mostrar el ciclo de calcio en el suelo. La solución del suelo, por un lado, es encalado o deposición de suelos, que a su vez se hacen minerales en la precipitación y en la meteorización. A su vez, la absorción radicular en las plantas hace que tengamos una buena cosecha. Posteriormente, el pastoreo de animales genera una materia orgánica, de la cual se convierte en biomasa, que a su vez se mineraliza e inmoviliza a la solución del suelo. También decimos que los cationes intercambiables de calcio y magnesio se convierten en magnesio interlaminar de arcilla. Eso es lentamente disponible. Y también algo muy importante es que la solución del suelo también existen los lavados. Bueno, compañeros, esa es toda la exposición
que yo les he podido compartir lo que de forma grupal hemos podido obtener información. Muchas gracias.